Esto es una encerrona. Sí se puede. Sí se puede. Pero esto es una encerrona, ¿no? Para mí. Es un poco hasta el partido, ¿no? ¿Qué pasa? ¿El de Zaragoza es del partido también? Ah, Estás con el micro puesto. mejor. Está sonando. ¿Dónde lo tengo? Llevo con 3 heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Son 3 heridas tienes. La de la vida, la de la muerte, la del amor. Captain, my captain. El captain, el comandante. El captain es el comandante de los barcos. Y entonces esto ya suena. Esto ya Ahora ya suena. sí, antes no. Eh, Antes no ¿se escucha? sonaba. ¿Sí? Y entonces arrancamos. Le vais a dar. Bueno, Hago como Suárez. Hago Hay así. mucho me aquí. tapo. No, que no sé si puedo hablar porque se oye todo. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Qué día más hermoso para estar aquí, celebrándonos la gente que hemos colaborado en construir esta organización. Esta mañana ha llovido en el desfile y aquí de momento no nos llueve. Yo creo que desde que está el Papa Francisco, Dios se ha hecho un poco podemita. Fijaos, nos hemos reunido aquí hoy para intentar clarificar cosas de las cuales es muy difícil hablar. Sabéis que hay cosas que funcionan como tabú, hay cosas como que parece que, como se le dice a los niños, de eso no se habla. Y al final parece que, igual que a los niños, que no se les habla de sexo, tienen que aprender sexo en las películas porno, a los españoles que no nos dejan hablar de la monarquía, tenemos que aprender monarquía, no sé, en los cuentos de hadas. Y al final, igual que eso genera una mala sexualidad, genera una mala relación con la monarquía. Al final la gente se olvida de que la bella durmiente, esa que despierta a un príncipe con un ardoroso beso, es la historia de una violación. Y a menudo tampoco nos damos cuenta de que en la historia de nuestro país siempre, invariablemente, que ha habido crisis, invariablemente ha estado en crisis la institución monárquica. En España tenemos 4 heridas abiertas que constantemente nos regresan. Tenemos una herida colonial, propia de un país que fue un imperio muy pronto y que lo perdió también pronto, y que no hemos sido capaces de sincerar realmente el papel de esa relación colonial. Y eso implica, fijaos, que tenemos una relación muy paternal con América Latina y con África. Buena parte de los capitales de buena parte de las principales familias de España y también de Cataluña, que es de hacer negocios traficando esclavos. La derecha española ha hecho constantemente negocios con América Latina, a menudo negocios sucios.
Hemos visto, fijaos, nosotros que recibimos constantemente todo tipo de críticas siempre, ¿no? Venga a cuento, no venga a cuento. Respecto de América Latina, resulta que nos hemos enterado que son gente vinculada al PP la que había hecho negocios con sinvergüenzas que habían estado robando en gobiernos venezolanos. Es una constante, es una constante. Recientemente hemos visto que un Pérez Maura, primo del que me tiene tanto cariño a mí personalmente en el ABC, salía vinculado a un caso también de corrupción con un ciudadano de Guatemala. O sea, constantemente, fijaos, esa relación, ya digo, colonial, no terminamos de cerrarla y no terminamos de encontrar nuestro espacio internacional. La segunda gran herida es la herida territorial. La herida territorial tiene que ver con un país que se construyó por agregación y que cada vez, y esto es muy importante entenderlo, cada vez que en España hemos recuperado la democracia, ha emergido la condición plurinacional. 1868, Revolución Gloriosa, echamos por primera vez de España a los Borbones, a Isabel II, viene la Primera República Federal y con la idea plurinacional emergiendo. Viene la Restauración canovista y se silencia. Segundo gran momento de emergencia democrática, la Segunda República. ¿Qué emerge con la Segunda República en 1931? La condición plurinacional de España. Viene el golpe de Estado del 18 de julio del 33, donde unos falsos militares traicionan su juramento constitucional, ya digo, con ayuda de Mussolini y de Hitler, dan un golpe de España contra la Segunda República. Y viene Franco después con la victoria y vuelve a enmudecer la condición plurinacional. Tercer gran momento, muere Franco, muere el dictador, en el año 75 viene la transición y que emerge otra vez la condición plurinacional de nuestro país. Fijaos que somos un Estado muy viejo, pero somos una nación joven. Empezamos a tomar conciencia de que somos españoles con la invasión francesa de 1808. Pero fijaos que en 1808 no tenemos ni una bandera ni un himno que nos unifique. No existe. El himno, recordad que era una jota que rezaba, la Virgen del Pilar dice que no quiere ser francesa, que quiere ser capitana de la tropa aragonesa, no de la tropa española, ¿no? Ahí hay alguien de Aragón, ¿no? Haciendo patria. Y por tanto, fijaos, a partir del siglo XIX es que empezamos a sentirnos españoles. Antes éramos de los diferentes lugares y eso tenemos que asumirlo como un problema. La tercera herida, junto a la herida colonial y la herida territorial, es la herida social. Sabéis que somos el país más desigual de nuestro entorno. Justo cuando en Europa se estaban consolidando, gracias a los partidos obreros, se estaba consolidando el Estado social, o cuando menos los rudimentos de Estado social, aquí tuvimos primero el pistolerismo patronal de comienzos del siglo XX y después directamente cuando a partir del año 45 los estados sociales se consolidan en Europa, es la Constitución francesa del 46, la italiana del 48, la Grundgesetz alemana del 49. Justo ahí, cuando los derechos sociales se están consolidando, aquí tenemos una dictadura que, no lo olvidéis, era una dictadura de clase. Era una dictadura que utilizó el silenciamiento de los derechos civiles, políticos, también para silenciar los derechos sociales, porque la dictadura franquista fue de clase. Y eso es lo que explica, fijaos, que a día de hoy sigamos siendo un país de los más desiguales de nuestro entorno, que tengamos unas tasas de paro absolutamente descomunales, ¿no? Y tiene que ver, ya digo, con este retraso de España respecto de la construcción de los estados sociales en el resto del continente. Y la última herida es la herida ciudadana. La herida ciudadana es la herida de un país que tiene en el pícaro a la figura con la cual hemos aportado uno de los referentes a la literatura universal. La otra sería Don Quijote, ¿no?, que es tan cara a nuestros corazones, y la otra sería Don Juan, ¿no?, que es el peso de la religión de ese tipo que al final quiere enamorar a la muerte por esa frustración propia de un país donde la religión ha tenido demasiado peso. La herida ciudadana, fijaos, es la que hace que durante mucho tiempo hayamos tenido dificultades en entender que lo público es lo de todos y que lo de todos no es lo de nadie. Y el problema que hemos tenido en España respecto a esta herida ciudadana tiene que ver con esa condición de súbditos que siempre hemos tenido.
Y esto es el corazón de lo que nos hoy convoca en esta universidad de Podemos, a la cual quiero dar las gracias por la invitación, a los compañeros, a Federico Severini, a Laura, a Fanny, a toda la gente, ¿no?, que un año más ha construido esta universidad. Fijaos que esta herida ciudadana es la que explica, por ejemplo, estas dificultades terribles, ¿no?, que tienen los que se creen dueños. Ponte de pie. Los que se creen dueños de nuestro país, las dificultades que tienen para asumir responsabilidades de ningún tipo. Contaba hace un momento que creo que la esencia de esta herida ciudadana, para mí, y que resume las demás, es Ricardo Costa, este secretario general del Partido Popular en Valencia, yendo a declarar imputado por robar a los españoles y que va con la banderita de España en la muñeca. Es decir, esta gente que ha robado a nuestro país, pero considera que este país les pertenece. Es Pablo Casado, que es capaz de librarse del fraude de un máster que llevó delante del juez a sus compañeras porque no eran diputadas, y él, por tener ese foro especial, por ser diputado, de ser juzgado ante el Tribunal Supremo, hace que 4 jueces, vinculados los 4 al Partido Popular, resulta que le exoneren de esa responsabilidad que había sentado en el banquillo a sus compañeras que habían reconocido que habían recibido un máster por la cara, por la absoluta cara. ¿Se le ha pasado por la cabeza dimitir a Pablo Casado? ¿No hay 1000 casos, 1000 personas vinculadas al Partido Popular, vinculadas a corrupción? Fijaos lo que nos ha costado salir del gobierno de Rajoy, lo difícil que ha sido salir del gobierno de Rajoy. ¿Alguien se planteaba dimitir? El Partido Popular le ocurre como le ocurría a los rateros en Oliver Twist, la novela de Dickens: eres ladrón solo si te pillan. Y no solamente está el problema de esa esfera pública que no es virtuosa por el comportamiento del Partido Popular, sino que Ciudadanos, que supuestamente había venido a regenerar nuestro país, resulta que también apoya al Partido Popular más corrupto allá donde gobierne, sea en Murcia, sea en Madrid, o al Partido Socialista más corrupto, el de los ERES en Andalucía. Fijaos que la conclusión de esto es que esta herida colonial, esta herida territorial, esta herida social y esta herida ciudadana hace que España siga teniendo diferencias con nuestro entorno. Ese España es diferente, que fue el reclamo de Manuel Fraga para vender en España turismo, sigue teniendo algo de verdad y que solamente se podrá solventar cuando asumamos algo que debiera ser evidente en el discurso de que la transición fue un proceso 100% exitoso, porque un proceso de transición exitoso lo que genera es una población adulta, una población con un fuerte pozo democrático, pero resulta que no nos pueden preguntar nada. Fijaos que no hay cosa que más de los nervios ponga al Partido Popular y al Partido Socialista, que son los 71 diputados de Unidos Podemos y Compromís, que tienen la mayoría suficiente como para que cualquier cambio constitucional tenga que ser sometido a un referéndum popular. No creen en eso. ¿Recordáis cuando se cambió el artículo 135? Se entendió que nosotros no teníamos la madurez suficiente como para tomar una decisión al respecto. Bueno, mirad, os he dicho que en todas las crisis de nuestro país, en todas, siempre que ha habido crisis social, ha habido una crisis de la monarquía. Y esto lo tenemos que entender para saber qué está pasando ahora mismo. La primera, fijaos, en la historia constitucional de España, cuando Carlos IV cree que la monarquía es borbónica y cree que él la puede delegar, él sin ningún tipo de problema, en Napoleón. Y entonces es el pueblo el que sale a la calle a decir: la monarquía no es borbónica, la monarquía es española. Y por tanto no te compete a ti, y empieza la guerra de la independencia. Igual ocurre con Fernando VII, cuando de repente muere sin descendencia y aplica la ley sálica, hoy en día válida. Qué bochorno nos produce viajar por Europa o por el mundo y tener que explicar que Felipe VI de Borbón es rey de España cuando le correspondía a su hermana, siendo mayor de edad, pero la ley sálica, hacer una ley que dice que las mujeres no tienen prioridad por edad respecto de los varones, o al revés, que los varones tienen prioridad sobre las mujeres. Y uno dice: ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Cómo vamos a construir un país que defienda los derechos de las mujeres cuando la jefatura del Estado existe precisamente
por haber pisoteado los derechos de las mujeres en la sucesión monárquica. El tercer elemento importante fue con Alfonso XIII, cuando fue expulsado de España con unos casos de corrupción muy potentes, ¿no? Decía Talleyrand, sabéis, lo habéis escuchado muchas veces, el que era el ministro de Asuntos Exteriores francés, decía, es costumbre monárquica el robar, pero los Borbones exageran. Los de antes, ¿eh? No pensáis que es una cosa de ahora, ¿no? Ahí. Entonces, Alfonso XIII, bueno, se había enriquecido, había borboneado, es expulsado fuera de España en una crisis muy fuerte que genera, ya digo, el advenimiento de la Segunda República, que hace una cosa terrible, ¿no? La Segunda República, fijaos, rompe los tres elementos esenciales que habían configurado el poder histórico en España. Y os pido que toméis nota, porque eso es también lo que ha venido a hacer ahora Podemos. Y no se extrañe el ataque virulento que ha tenido siempre Podemos de los poderes fácticos y que se explican en la medida en que estamos haciendo exactamente lo mismo que hizo la República en 1931. Romper el bipartidismo, es decir, romper ese acuerdo entre dos grandes partidos donde se repartían entre ellos de una manera ilegítima, ilegal y tramposa el poder, rompieron al centralismo como una manera de tener controlado desde la corte, no desde Madrid, desde la corte, tener controlada la economía del conjunto del país y, en tercer lugar, romper la monarquía, que era de alguna manera quebrar el tapón que actúa de cierre al resto de elementos. El capitalismo español, que siempre ha sido un capitalismo cortesano, que ha tenido profundas dificultades para ser competitivo fuera, funcionaba en la medida en que estabas cerca de la corte. El gran negocio que ha hecho la burguesía española, que ya no es española, desgraciadamente, porque podríamos discutir con ellos que fueran una burguesía nacional. Desgraciadamente la burguesía española es muy global. ¿Dónde ha conseguido el gran business esa burguesía? Pues por la cercanía con el Estado, los entre 60.000 y 80.000 millones de rescate de la banca. Qué vergüenza escuchar al Partido Popular y a Ciudadanos decir que los 300 millones que supone la actualización del salario mínimo a 900 euros va a ser la crisis en España. Y estos sinvergüenzas, cuando le regalamos 80.000 millones a los bancos, no abrieron la boca. Resulta que 80.000 millones a la banca no generó ningún tipo de problema en la economía española y 300 millones para subir el salario a 900 euros es un problema. Viniendo para acá me ha dado una bandera un compañero y me ha dicho, Juan Carlos ha dicho Casado que hay que colocar la bandera de España. Y el tipo me ha dado una bandera y me ha dicho, esta bandera yo la colgaría. Y es una bandera donde el tipo ha escrito 900 euros en la bandera. Y yo le he dicho, esa bandera de España que pone 900 euros que le va a solventar la vida a millones de españoles es hoy un poquito más republicana. Para terminar, os decía que lo que hizo la Segunda República se parece mucho a lo que hizo Podemos al nacer. Rompió el bipartidismo, rompió el centralismo, rompió ese tapón, fijaos, que operaba en la monarquía y, por tanto, fijaos, emplaza de alguna manera a una mayoría de edad al conjunto de la ciudadanía. Nosotros cuando nacimos con la petición de un proceso constituyente, porque entendíamos que hay gente que nos va a hablar de ello con mucha mayor autoridad. La Constitución vino cargada de trampas. Recordad, os pido que recordéis esa maestra de periodistas que es Victoria Prego. Resulta que en una entrevista con Adolfo Suárez, en el año 96, creo recordar, le dijo a Adolfo Suárez, tapándose el micrófono, no hicimos el referéndum monarquía-república porque es que ganaba la república. Y Victoria Prego entendió, en un afán de buen periodismo, que no tenía que contárnoslo a las españolas y a los españoles. Nos hemos enterado, hace un par de años.
para que veamos también cómo en esa lógica trabajaba también la prensa. Adolfo Suárez, recordáis, planteaba en esa entrevista: coloqué 3 veces la palabra rey en la ley para la reforma política, en esa ley que era la última ley franquista, y así podía explicar en Europa: no, si ha habido un referéndum sobre monarquía-república y la gente ha votado ya que está a favor del rey. De esas trampas venimos. El problema es que, fijaos, recordáis, cuando el rey emérito, con el corazón partido, por sobre todo el paro juvenil, no soportaba la pena, decidió ir a matar elefantes a ver si se le pasaba el disgusto, ¿no? Y resulta que allí no se sabe muy bien en cuál de las múltiples tareas que le tuvieron allí ocupado se rompió la cadera, y allí nos enteramos de muchas cosas. Nos enteramos que ese señor que nos había estado dando todos los 24 de diciembre en la tabarra con la familia católica, apostólica y romana, tenía una querida. Cosa que me parece genial. Somos una fábrica de amor. No hay problema al respecto. Pero hombre, si tienes una querida, no me des la tabarra de cómo tiene que ser mi familia. No seas hipócrita, ¿no? Pero nos enteramos también que toda la pena que tenía la tenía que solventar con una cacería de a $25.000 el día. O sea, así se nos quita la pena a casi todos, ¿no? No matando elefantes, sino que con $25.000, pues no sé, te vas a, no sé, a donde penséis, ¿no? Bueno, bromas aparte, fijaos, en aquel momento estábamos nosotros en la calle protestando porque entendíamos que era un régimen corrupto, donde nos estaban diciendo que nos apretáramos el cinturón mientras que ellos estaban robando, donde nos estaban diciendo que habíamos vivido nosotros por encima de nuestras posibilidades, cuando eran ellos los que habían saqueado nuestro país. Y resulta que la jefatura del Estado, ahí estaba, fijaos, de alguna manera abandonándonos. De la misma manera que el 1 de octubre el rey Felipe VI, en vez de actualizar su tarea de moderador, de haber aprovechado para poner a discutir a España y Cataluña y España, resulta que decidió darle un pulmón de oxígeno, un balón de oxígeno al partido más corrupto de la historia de España. Y recordáis que en aquella, ¿no? A raíz del 1 de octubre, en aquella comparecencia, el 3 de octubre fue, ¿no? De Felipe VI, lo que hizo fue: estoy con el gobierno de Rajoy, ni una palabra, ya digo, de lo que después decidimos los españoles y las españolas, que implicaba que saliera fuera del gobierno. La conclusión de todo esto, y termino, es que daos cuenta de que la crisis en España, a partir de esa crisis estafa, de ese cuestionamiento de la monarquía que lleva corriendo, ¿no?, a sustituir a Juan Carlos I por Felipe VI, de este intento de desmantelamiento de los estados sociales, de esto que ha planteado Casado, que es que da tanta risa. Fijaos que Casado está diciendo: a ver si Bruselas tumba estos presupuestos. Es decir, que que está dándonos con la bandera española en la cabeza todo el rato, quiere que sea Bruselas a quien le entreguemos la soberanía para que termine con unos presupuestos que, por vez primera, fijaos, en nuestra democracia da justicia, ¿no?, al salario mínimo de las españolas y de los españoles, y de otras muchísimas cosas más que son lo que nos gustaría a nosotros aparecer como símbolo en la bandera, igual que esos 900 euros. De la misma manera, ya digo que nos encontramos con que la monarquía sigue siendo el cierre de toda esta lógica. Podríamos, si tuviéramos una jefatura del Estado elegida por los españoles y las españolas, en los momentos de crisis social, por ejemplo, las vinculadas por la corrupción, la jefatura del Estado podría realmente arbitrar y moderar. Pero nos encontramos con que la monarquía en España es una monarquía de parte. La monarquía en España le gusta mucho el PP, a la monarquía en España actual le gusta mucho Ciudadanos y le gustamos menos nosotros. Sobre todo porque nosotros estamos planteando devolver al pueblo todas las decisiones de nuestra vida democrática. Nosotros queremos cerrar las 4 heridas. Queremos cerrar la herida colonial, teniendo una relación digna, decente, aprovechando, fijaos, la hermandad que tenemos con América Latina, que no se convierta en saquearla, como hacen ellos, sino que, y se lo decimos también a las grandes empresas en España, han saneado sus cuentas de resultados con la relación con América Latina.
y es genial, fijaos, esa relación, pero significa simplemente que los tratemos realmente como socios, hermanos. Al mismo tiempo, fijaos, esa relación con América Latina, esa relación diferente con África, implicaría que hablemos con mayoría de edad en Europa. Pero no es el caso, ya digo, porque esa herida colonial no la cerramos en tanto en cuanto no seamos nosotras y nosotros los que decidamos. La herida territorial la vamos a cerrar cuando en Cataluña gobierne el PSC, Esquerra Republicana de Cataluña y Podem, y en la Moncloa estamos gobernando también nosotros. Ahí es cuando se va a cerrar la herida territorial. ¿Y sabéis cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es que para solventar el conflicto, el reto, que no es más que un conflicto, es un reto que hay en Cataluña, tiene que jugarse con la libre determinación de la gente que quiere formar parte de este país hermoso que es España. Y para eso necesitamos una república. Es decir, que la decisión de los diferentes pueblos de España solamente puede implicarse en una organización política que sea federal y, por tanto, republicana. La herida social no la vamos a cerrar en tanto en cuanto esa burguesía parasitaria no entienda que tiene que pelear por ser competitiva y no solamente por romperle la espalda con sueldos miseria a las trabajadoras y trabajadores, y mucho menos en subordinarse, como Rafa Mayoral constantemente nos recuerda, a los capitales internacionales. Pero es un problema cuando los capitales en España son amigos de la monarquía y por tanto se consideran blindados y se ahorran en ese sentido tener que ser competitivos allá afuera y colocar a las empresas españolas, ya digo, en el ámbito internacional de una manera competitiva. Parece que la única manera de estar fuera es haciendo gestiones, ¿no? La Casa Real con otras casas reales, a ver si por ahí se pueden encontrar siempre de manera opaca intereses cubiertos para que podamos conseguir contratos. Y por último, que para mí es creo que la más relevante, la herida ciudadana. En España no vamos a ser responsables de nuestros propios desarrollos en tanto en cuanto saquemos de nuestra cabeza esta condición de súbditos. En España la legitimidad monárquica está por encima de la legitimidad democrática. Y hay una cosa que lo demuestra absolutamente, y es que cuando Urdangarín iba a pedir dinero en nombre del rey, los responsables democráticos se lo daban. Y luego encontramos a Jaume Matas diciendo, es que venía en nombre del rey, ¿cómo le iba a decir que no? ¿No? Yo creo que es una señal evidente de que en España esa legitimidad monárquica tiene más fuerza en muchas personas que la legitimidad democrática. ¿Eso sabéis cómo lo solventamos? Eso lo solventamos tomando la decisión acerca de cómo queremos convivir. En Unidos Podemos, en Podemos concretamente, creo que seguimos con la idea de un proceso constituyente. Somos conscientes de que estas 4 heridas las solventamos en un proceso deliberativo, hablando todas y todos, donde seamos capaces de enfrentar todo lo que hay escondido detrás. Todas estas cosas que cuando estallan decimos, ¿y dónde estaba Estado escondido? ¿Dónde estaba escondida la sentencia de la manada? Pues estaba escondida en 200 años de legislación de los hombres sobre las mujeres, de alguna manera sancionado por una institución monárquica que ha sido siempre machista. Igual que la Iglesia en España ha sido siempre machista, igual que el ejército en España ha sido siempre machista. Por eso, fijaos, y termino con esto, la discusión sobre la monarquía es una discusión de futuro, no de pasado. Es una discusión que nos emplaza a todas y todos como ciudadanos y ciudadanas adultos, que ya no seamos súbditos, que enfrentemos los problemas sabiendo que los vamos a solventar, porque la historia de España siempre ha sido el pueblo el que ha salvado al pueblo. Nunca nos han sacado las castañas del fuego nadie que no hayamos sido nosotros mismos. Y por tanto seguimos planteando lo mismo. Y allá donde hay gente que tiene problema en señalar las heridas de nuestro país, el peso de la Iglesia Católica, el peso de esa referencia autoritaria que tienen algunos sectores del ejército, y ahora nos contará Julio cómo hay otros que radicalmente es lo contrario, ese peso de los hombres sobre las mujeres, del centro sobre la periferia, esa mala relación que hace que haya gente que se siente bien insultando a los inmigrantes,
Esa gente que no entienda que los latinoamericanos y latinoamericanas que están aquí están ayudándonos porque son hermanos y hermanas nuestras. Todo eso lo vamos a solventar cuando de repente tengamos el coraje de enfrentar un proceso constituyente que se atreva a discutir todo. ¿Y sabes qué ocurre? Que en estos procesos nos crece la conciencia. Y decía Bertolt Brecht que solamente los pueblos con conciencia son los pueblos que tienen esperanza. Muchas gracias. Gracias. Bueno. Pues quiero presentaros a los compañeros. Lo primero deciros que Gloria Elizo se nos ha puesto malita. No saquéis conclusiones fáciles de porque esta mañana ha estado en representación de Podemos en el desfile, ¿no? del Día de la Hispanidad. No saquéis conclusiones fáciles, ¿no? Pero se ha puesto malita. Y mira que iba con Juan Antonio, ¿no? Que iba cubriéndola ahí contra la lluvia y contra todos los males, ¿no? Como buen guardia civil, pero se ha puesto malita. Entonces, por eso se nos ha descompensado más la mesa. Bueno, Francisco Palacios, le vamos a dar la palabra al primero. Paco Palacios, aparte de buen amigo, es profesor de Derecho Constitucional y Ciencia Política en la Universidad de Zaragoza y es una persona de referencia en todos los movimientos internacionalistas en Aragón. Francisco Palacios fue premio del Centro de Estudios Constitucionales con un libro sobre la civilización de choque y es uno de los expertos más jóvenes y más brillantes que tenemos en España en Derecho Constitucional. Paco, tienes la palabra. Bueno, para empezar, ¿se me oye bien? Perfectamente. Para empezar, gracias a la Fundación, gracias a Juan Carlos. Y a partir de aquí, yo como constitucionalista, pues he venido, claro, a teóricamente hablar en una clave un tanto densa, que es la monarquía en relación a la Constitución dentro del esquema pregunta que ha formulado Juan Carlos relacionado con qué candados democráticos tiene la Constitución en relación a la monarquía. Es decir, qué trampas, ha añadido antes la palabra trampas democráticas en relación a la monarquía. La primera o el primer candado trampa que hay de la monarquía en la Constitución es lo que yo denominaría un candado trampa ético justnaturalista, donde el principal principio de la Constitución, que es el principio de igualdad es el principio de no discriminación, es el artículo más importante de toda la Constitución, artículo 14, no se discriminará por razón de nacimiento, de sexo, de raza o por cualquier otra circunstancia. Ese artículo 14 constituye una antinomia en relación a luego el artículo de la 57, del título 2, 57, donde se dice que precisamente sí que hay una familia que rompe ese dicho artículo 14 porque discrimina por razón de nacimiento, de sexo y de edad. Porque antes Juan Carlos ha hecho alusión a la cuestión del sexo en relación a la monarquía. Yo creo que no deberíamos entrar ni siquiera en ese debate, porque claro, ¿cómo no va a ser discriminatorio en relación al sexo a la monarquía cuando es discriminatorio en relación absolutamente a todo? Nacimiento, edad y sexo. ¿Por qué tampoco entra en la discriminación la edad, que podría ser perfectamente, y solo el sexo? Aunque la más relevante, sin duda, es el nacimiento que da a la familia Borbón el privilegio de ser seculorum hasta la eternidad, la familia representante de todos nosotros en la jefatura del Estado, sin que nadie nunca jamás la elija. Este primer candado ético justnaturalista, tiene también un segundo artículo realmente insultante, como es el de la inviolabilidad. El artículo 56.3, que hace a esa familia, concretamente al cabeza de esa familia, jefe del Estado, inviolable, es decir, cometa el delito que cometa, no va a pasar por los tribunales. Y como hemos visto hasta hace poco, tampoco va a pasar cuando deje de ser rey
por todo aquello que hizo cuando fue rey, según se ha venido interpretando por la llamada doctrina a la que yo evidentemente no pertenezco, incluso por la pseudojurisprudencia hasta ahora acuñada. En segundo lugar, hay un candado de tipo sociológico. Aunque primero, para hablar del sociológico, tendría que hablar del candado económico institucional. Del candado económico institucional, en una época donde se nos dice que hay que ser austeros, que el Estado gasta mucho, que las cosas a veces no tienen la utilidad suficiente. Pues bien, la monarquía, la propia Constitución lo dice, se dedica solo a formalizar y simbolizar actos. Es decir, no tiene contenidos reales, no tiene contenidos materiales. Es una institución vacía de contenido, una institución inane. Es decir, ninguna función, ninguna consecuencia y, por lo tanto, teóricamente sobraría dentro de un organigrama institucional que pensara en la economía institucional y en la austeridad institucional, la austeridad de Estado, que es la que tanto se nos exige a los demás en múltiples ocasiones. El problema viene cuando, dentro de esas no funciones que tiene la monarquía, donde solo formaliza y simboliza, la Constitución sí recoge dos inquietantes términos en el artículo 56, por el cual la monarquía arbitra y modera. Arbitrar y moderar, dos términos inquietantes porque nadie los ha dotado de contenido concreto, ni siquiera la propia Constitución, pero tampoco luego ninguna normativa de desarrollo, nos llevan a unos cenáculos oscuros y a unos entrebastidores donde se mueven todos esos grupos y familias a las que ha hecho alusión Juan Carlos. Arbitrar y moderar no son palabras vacías en el diccionario de la Real Academia. De hecho, arbitrar es tomar decisiones para dirimir conflictos y moderar es repartir los tiempos y los espacios. Repartir los tiempos y los espacios, y hay que plantearse la monarquía con quién y cuándo reparte los tiempos y los espacios. Con qué grupos, con qué cenáculos, con qué niveles de cortesanos, de familias cortesanas, de empresas cortesanas, las que pululan por el Palacio de la Moncloa sin luz, sin taquígrafos y con plena oscuridad. Porque si no, no veo yo ningún otro contenido a esos términos inquietantes del artículo 56, que son un auténtico candado sociológico dentro del texto constitucional. A mí se me ocurre como una de las medidas de transparencia fundamentales que se debían reivindicar que la zarzuela tuviera un libro de visitas exhaustivo, full time, a todas las horas del día, 24 horas, para saber con quién se entrevista, con quién cena, con quién come, con quién departe y qué pasa dentro de ese espacio de poder que reparte tiempos y espacios en función de esos dos términos inquietantes que vienen, repito, en la Constitución, como son arbitrar y moderar. Arbitrar y moderar. El tercer candado sería el candado estético. El candado estético, es decir, la primacía significada no solo de una familia, sino de todo un espacio entorno nobiliario que es un entorno social. Me estoy refiriendo a que si bien el artículo 57 nos habla de que es la familia Borbón, una sola familia la que ocupa la jefatura del Estado, una familia que no lo olvidemos, una familia que se impone en este país después de una guerra civil. Y no me estoy refiriendo a la guerra civil del 36, me estoy refiriendo a la guerra civil del 18, al contencioso territorial donde una parte de España se sobreimpone sobre la otra y, por lo tanto, una dinastía se sobreimpone sobre otra y empieza a gobernar ese país sin que nadie lo haya votado en esa ocasión. Es decir, todo lo contrario. No solamente no la han votado, sino que esa dinastía se ha dedicado a pelear, a guerrear, a exterminar, incluso en el gráfico más espeluznante a un general emblemático catalán, a meterlo, a descuartizarlo y meterlo en una jaula y exhibirlo durante meses. Eso es exactamente lo que hizo una dinastía impuesta a partir del siglo XVIII en este
país. Bien, esa fundamentación estética no solamente tiene que ver con una familia, tiene que ver también con todo un espacio de familias que constituyen la nobleza española. Por eso hablo de cuestión estética. Toda una serie de familias españolas que pertenecen a la nobleza. La nobleza en España no es un club privado, como puede serlo, por ejemplo, en Francia o en Alemania, donde la nobleza se reúne en grupos, en asociaciones y en clubs y es regulada por el derecho privado. En España la nobleza está regulada por el derecho público. ¿Qué significa eso? Que en la medida que el derecho público reconoce dignidades, está haciendo a esas familias y esas personas más dignas, más nobles, más valerosas, más valiosas que todos los que estamos aquí, por definición de lo que significa nobleza, volviendo al diccionario de la Real Academia Española. Es decir, no es una cuestión estética solo de una familia, es una cuestión estética del reconocimiento que hace un Estado presuntamente democrático de toda una serie de familias que le dan un título y que dicho derecho público español las hace más nobles y más dignas que todos los que estamos ahora mismo aquí. Eso es el derecho premial y el derecho nobiliario, que es una rama del derecho público, además. No es, además, ninguna anécdota, ni es algo que nos estemos inventando ahora mismo aquí. El cuarto candado es de tipo axiológico en relación al principal valor que tiene la Constitución en función de la corona y la jefatura del Estado. Este valor fundamental es la unidad. Principio, valor fundamental, la unidad. Y la unidad la voy a vincular con la cuestión territorial. El artículo 56 habla de que la corona es símbolo de unidad, pero volviendo a dos parámetros. El histórico que antes he mencionado, es muy complicado que alguien sea parámetro de unidad nacional cuando su origen está ya en un conflicto sumamente sangriento en este país, que separó ya el país y lo partió casi en dos en aquella época. Y en segundo lugar, volviendo a la actualidad, después de esos 2 siglos, volviendo a los discursos del rey, el mencionado ya de octubre del 2017 y la repetición en un foro además bastante obsceno como es el foro de Davos en enero del 2018, porque el rey actual no solamente en octubre del 17 lanzó un discurso absolutamente parcializado en una cuestión absolutamente esencial en este país como es la cuestión territorial, lanzó un discurso no de unidad, sino lanzó un discurso de fragmentación, discurso que volvió a repetir en el foro de Davos, ni más ni menos, foro de Davos, cenáculo público de grandes grupos de poder, en enero del 2018. Por lo tanto, hay una ruptura también del principal valor axiología como es la unidad, que es lo que le da sentido junto a la simbología, a la monarquía, en el ya viejísimo, mira cómo está esta Constitución ya de amarilla, de 1978. En quinto lugar, un candado económico institucional. Antes ya lo he dicho, la monarquía no tiene funciones. La monarquía, según el artículo 64, simplemente formaliza lo que a su vez hace el Consejo de Ministros, los ministros y en un momento dado el presidente del Congreso. No tiene ninguna función material, todos son funciones formales. No obstante, sin embargo, está aquí y no obstante, sin embargo, gasta. Y gasta bastante. Gasta exactamente 8 millones. 8 millones los primeros, porque 8 millones es el presupuesto de la Casa Real. Sin embargo, luego están los llamados gastos colaterales. Se estima que son 50 millones los gastos colaterales de la corona, aparte de los presupuestos generales del Estado, digamos, exclusivos, que son los primeros 8 millones, más que lo que luego yo llamaría, fuera de los gastos colaterales, gastos terciarios, que no forman parte de los 50 millones que anteriormente he dicho. En una etapa, repito, donde algunos partidos de ideología profundamente neoliberal hablan de austeridad, austeridad y austeridad, yo empezaría por la austeridad institucional y empezaría por la austeridad de la Casa Real, que no tiene, repito, ninguna función material real. En sexto lugar, y estoy terminando, el último candado. El último candado es el candado constituyente. La propia Constitución recoge una superprotección, hiperprotección de la corona.
En el artículo 168 de la Constitución hay 3 cosas que es casi imposible cambiarlas, lo que llamamos en derecho constitucional pseudointangibilidad de determinados artículos de los textos constitucionales. Significa que es casi imposible reformarlos. En nuestro caso son el título preliminar, una parte fundamental del título 1 donde están los derechos fundamentales y, o casualidad, el título 2 relacionado con la corona. El título 2 relacionado con la corona tiene una cláusula de pseudointangibilidad por el cual su reforma, su eliminación es prácticamente imposible porque ya sabéis, muchos de los que estáis aquí, que hacen falta 2/3 disolución, 2/3 Congreso, Senado, referéndum. Hace falta todo eso para que se dé para una práctica unanimidad casi de la representación de este país en 2 fases diferentes para que la corona pudiera ser reformada o bien cambiada e inmutada por otra forma de gobierno. En síntesis y en conclusión, ¿qué es la corona dentro de un texto constitucional como este? Es un oxímoron. Ya sabéis lo que es un oxímoron. Un oxímoron son 2 presupuestos absolutamente contradictorios, los más contradictorios, que como resultado dan algo absurdo. Pues la corona es un oxímoron, porque es monarquía, gobierno de uno, democrática, gobierno de todos. Un oxímoron, una contradicción radicalmente flagrante. ¿Y qué es lo que da un oxímoron? Un oxímoron da una cosa absurda. Y estamos ahora mismo ante una cosa, un elemento absurdo dentro de lo que es un planteamiento constitucional democrático ya ahora mismo en pleno siglo XXI. Aquí lo dejo. Muchas gracias, Paco. Escuchándote recordaba, ahora que se han celebrado, ¿no?, las primeras elecciones, recordáis, del 77, nadie se quería acordar, y lo hemos comentado tú y yo, que en aquellas elecciones, los más mayores tendréis memoria, el rey nombraba a 41 senadores reales por la cara. Es decir, que aparte de las elecciones, fuere cual fuere el resultado, el rey colocaba a 41 senadores. ¿Por qué? Porque el Senado es la cámara monárquica por excelencia, ¿no? Es la cámara que actúa de tapón al respecto. El siguiente ponente es una de las personas, como se dice, ha sido solamente a nivel de silla. Tranquilos. El siguiente ponente es una persona que a mí me ha reforzado una idea que tenemos en Podemos. Y es que los verdaderos patriotas somos nosotros. Los que estamos garantizando que este país no se rompa somos nosotros. Los que entendemos que no hay patria sin cuidarnos somos nosotros. Julio Rodríguez ha sido la persona que ha llegado al ámbito más alto en el ejército español, ha tenido la máxima representación e igual, fijaos que gente de la judicatura, gente de otros ámbitos centrales en el Estado entendieron que Podemos era su espacio. Julio entendió que solamente podía desarrollar su concepto de patria aquí, con nosotros. Tiene un libro, que quiero que nos lo firmes después, que se llama, con un nombre hermoso, porque resume lo que él piensa de su trabajo, de su desarrollo y también de todo lo que está haciendo ahora mismo en Podemos aquí en Madrid. Y se resume en la frase que él dice: mi patria es la gente. Julio, tienes la palabra. Pues muchas gracias, Juan Carlos, y muchas gracias también al Instituto, muchas gracias a todos y a todas vosotras por estar aquí hoy. Efectivamente, mi patria es la gente y cada día estoy más convencido de ello. Y hoy mis breves minutos que voy a lanzarlos con lo que ha dicho Paco también, hablando de otro tipo de candados, de otro tipo de trampas que tiene nuestra Constitución y que podían ser justificables en el momento que se aprobó la Constitución en el año 1978, pero que no son ahora. Y son los... No funciona, ¿no? ¿Ahora mejor? ¡Uy, qué bien!
son los relacionados con el artículo, con las relaciones con las Fuerzas Armadas y con el rey como mando supremo de las Fuerzas Armadas. Una lectura de nuestra Constitución, pues en lo que respecta a esta posición de las Fuerzas Armadas y de lo que es su relación con la monarquía, pues puede ahora sorprender si no se hace acompasada con los tiempos en que fue redactada. Y si no se hace así, pues no se entiende, por ejemplo, que en nuestra Constitución haya artículos como este que no lo hay en ninguna de las constituciones precedentes que hubo en nuestro país y que no lo hay en ninguna de las constituciones de los países democráticos que nos rodean. Y es que aparezca en nuestra Constitución el hecho, como el artículo 8 y como el mando supremo de las Fuerzas Armadas corresponde al rey, que indica que es una Constitución que es tributaria de un régimen dictatorial y que es capaz de encomendar directamente a las Fuerzas Armadas la integridad territorial del Estado y del ordenamiento constitucional. Y eso resulta algo insólito, porque si vemos la redacción del artículo está casi exactamente copiado de los principios del movimiento nacional de Francisco Franco. Decían estos principios del año 67 que le otorgaban que las Fuerzas Armadas de la nación, constituidas por los ejércitos de tierra, mar y aire y las fuerzas de orden público, garantizan la unidad e independencia de la patria, la integridad de sus territorios, la seguridad nacional y la defensa del orden institucional, decía. Este es un texto muy parecido al que recogía el anteproyecto de la Constitución en el año 78, totalmente desfasado. ¿Pero qué es lo que pasó? Nuestros padres de la Constitución llegaron a redactar lo que, lógicamente, este artículo totalmente subordinado al gobierno, a la administración civil. Y eso se llegó a filtrar en un borrador que recogió una revista de aquellos tiempos, Cuadernos para el Diálogo, en diciembre del año 77, la Constitución se aprobó en el año 78, y ponía este artículo, lo ponía en el artículo 123 y lo ponía debajo del gobierno y debajo de la administración civil. ¿Qué es lo que pasó en el interín? Ahí vinieron las fuerzas, los poderes fácticos, a querer recuperar ese poder que tenía en la dictadura y pasó al título preliminar, totalmente desgajado y totalmente en paralelo con otras instituciones como eran los sindicatos, símbolos nacionales, la capitalidad y demás. Lo único que consiguieron los constitucionalistas en aquella fecha y el gobierno de Suárez fue separar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Eso sí que pasó, por así decirlo, a depender del gobierno. Pero quedó como poder autónomo las Fuerzas Armadas como defensa de la unidad y la integridad del territorio nacional. Tanto fue así que esta ubicación pues, dio lugar a una doctrina que duró prácticamente hasta el 23 de febrero. El 23 de febrero todavía, en base a esa lectura de que el poder, las Fuerzas Armadas tenían un poder autónomo con respecto a lo que era al gobierno, decidieron decir, porque consideraron que estaban en peligro su patria, decidieron dar un golpe de Estado. Esto indica cómo esta lectura, que así estaba puesta en nuestra Constitución, puesto este artículo en el título preliminar, dio lugar a ese golpe de Estado. A partir de ahí empezaron las revisiones o las interpretaciones de esta Constitución en lectura conjunta con el artículo 97 que dice que la administración militar está sometida a la administración civil, en el que nuestras Fuerzas Armadas, como digo frecuentemente, han dejado de ser golpistas, pero en el origen no se produjo esa transformación de un día para el otro. La firma de una Constitución, la aprobación de una Constitución no significa que cambien las mentalidades, que las mentalidades sean democráticas. Aquellas Fuerzas Armadas, aquel era un ejército del régimen y lo siguió siendo y trató de serlo con el intento de golpe de Estado del 23 de febrero. Como se decía en aquellas épocas, se hizo lo que se pudo. Se hizo en circunstancias difíciles. Vale, aceptado. Pero 40 años después no puede ser aceptado que esas ambigüedades continúen en esta Constitución.
como decía antes, los constituyentes y el gobierno de Suárez debieron pensar que con esta separación, por así decirlo, de la Guardia Civil y de las Fuerzas Armadas, se producía ese cambio suficientemente radical para que fuera aprobado. Pero esa fue la solución menos mala, que parecía la de incluir a las Fuerzas Armadas en el título preliminar. Pero está claro que el artículo 8º no dice que las Fuerzas Armadas pueden actuar al margen del Poder Ejecutivo. Y esa es una canción que se viene repitiendo con cierta frecuencia, ocurrió en el 23F, y con cierta frecuencia se viene repitiendo, preguntando ¿qué piensan hacer las Fuerzas Armadas en tal o cual conflicto? Es una pregunta que no debe hacerse nunca. Las Fuerzas Armadas están siempre sometidas al poder civil, al poder de la soberanía nacional, al poder de la ciudadanía. No es un poder autónomo y esa pregunta es baladí. Cuando se hace con segundas intenciones. De tal forma que podríamos decir que esta norma aprobada en el año 78, esta situación de las obligaciones de las Fuerzas Armadas puestas en el artículo 8º, nació con una idea de interinidad. Una interinidad que está durando demasiado. Luego, totalmente de acuerdo que estas ambigüedades tienen que resolverse con muchas otras en un proceso constituyente que le hace falta a una Constitución que se va quedando vieja. Como digo, el revulsivo del 23F supuso revisar. Hubo el ministro Oliar, estoy contando batallitas, creó un grupo para ver cómo se podía interpretar esta aplicación del artículo 8º y se llegó a la conclusión de que la Constitución no legitimaba, por supuesto en absoluto, la autonomía de la institución militar. Por eso digo siempre que la Constitución hay que leerla al completo, hay que leer el artículo 8º y hay que leer el artículo 97, que es clave. Las Fuerzas Armadas están sometidas al poder civil y no pueden actuar de una manera autónoma ni, por supuesto, tener ese poder que reflejaba el artículo 8º. Lo mismo podríamos decirlo con respecto a la figura que se habla del mando supremo de las Fuerzas Armadas. Está claro, el mando supremo de las Fuerzas Armadas no es el rey reina, pero no gobierna. Una frase que vimos y esa hay que llevarla a la total práctica. Es un poder, por así decirlo, simbólico. Está sometido a toda la Constitución, está sometido, como decía Francisco, al refrendo del Consejo de Ministros, al refrendo de todos los ministros y no puede tomar ninguna decisión por mucho que históricamente se le atribuya esa especie de subordinación que existe a la figura del rey, que probablemente no existiría a la figura de una reina. Y estoy hablando en la clave feminista que decía Francisco en ese sentido. Pero parece que la figura del rey soldado existe esa legitimidad. Hay una anécdota que fue el 23F, le preguntaba el ministro Oliar a uno de los tenientes generales que en teoría había apoyado al gobierno, y el teniente general Quintana, se puede decir su nombre porque está hecho en los libros, y decía cuáles eran las razones por las que había obedecido, porque me lo dijo el rey, y si el rey me hubiera dicho que asaltara las Cortes, hubiera asaltado las Cortes. Esto verdaderamente es sintomático del tipo de educación que existía en aquel momento y cómo esa obediencia ciega a una autoridad es lo que no existe en una Constitución moderna y en una Constitución democrática. Luego, para mí es clave el resolver todas las ambigüedades que existen en nuestra Constitución, una Constitución que se va quedando obsoleta y que requiere cambios, los cambios que está pidiendo ahora mismo toda la ciudadanía. Muchas gracias, Julio. Es verdad que lo que planteas del gran poder de la monarquía ha estado vinculado al poder sobre las Fuerzas Armadas, ¿no? Algo que parte de Fernando VII está como ley clarísima con Cánovas del Castillo, prácticamente idéntica en el franquismo, y la Constitución termina incorporándolo prácticamente de manera, ya digo, idéntica. Es curioso, fijaos, que cuando el rey Juan Carlos I abdica,
lo hace en 2 movimientos. Por la mañana abdica en un acto semi-privado, le entrega el poder de las Fuerzas Armadas a Felipe VI. Y por la tarde, Felipe VI ya va vestido de capitán general para que lo nombremos los españoles rey. Es decir, como si fueran hechos aparte, ¿no?, la transmisión por parte del padre del poder sobre las Fuerzas Armadas, y luego ya los españolitos de a pie somos los que le nombramos rey, ¿no? Es una señal, ¿no?, que tú lo comentas muchas veces, Julio, como algo terrible. Para mí es un honor presentar a, para mí, de las periodistas más valientes que existe en España, o la más valiente. Tengo el honor de poder trabajar con ella en La Frontera, donde nos visita todas las semanas, y Patricia López tiene la medalla tan importante de haber sido capaz, ¿no?, de hacer lo que antes hacían los diarios de papel, que es fiscalizar a un ministro y hacer que dimita. Hoy la expresión se ha generalizado, cloacas del Estado, la utiliza hasta la ministra, ¿no?, Delgado, y si hay una persona que en España tiene la responsabilidad de haberse atrevido allá con lo que no se ha atrevido ni el PSOE ni el PP, con las cloacas del Estado, es Patricia López. Patricia, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, decir que yo sola no hubiera podido, con amigos sí, y con el gran equipo jurídico de Podemos, Gloria Elizo, Rafa Mayoral y otra gente, que sin ellos en los tribunales desde hace muchísimo tiempo, cuando el comisario Villarejo no era nadie y nadie le conocía, pues ellos estuvieron ahí en los juzgados al pie del cañón y se lo saben mejor que ningún otro. Claro, yo, Julio, me resulta curioso porque yo creo que la mayoría de los españoles pensamos que tú eres el único general que harías caso al poder ejecutivo y no al rey, ¿no? Que el resto, ¿sabes?, no harían lo que dice la Constitución. Claro, entonces, que digas que es baladí la pregunta, bueno, para ti, pero para el resto yo creo que no, que es importante porque nadie que se crea un general que no obedeciera al rey, ¿no? Yo creo que resulta difícil de imaginar, igual que creemos que ellos sí se pueden saltar la Constitución, de tal manera que en la propia Constitución hay contradicciones, como bien nos ha explicado Francisco, y eso es por algo que es una contradicción en sí misma. O sea, tenemos al rey que nos trajo la supuesta democracia, es el rey que prometió lealtad a los principios del fascismo. Es una cuestión muy curiosa que está sin resolver en la historia jurídica y en la historia social de España. Y esto es muy relevante porque la verdad judicial es la esencia de la historia de un país. Y en España lo que ocurrió a finales de los años 50 y a partir de ahí se empieza a escribir la historia de la transición, que no se empieza a escribir en el año 75 ni en el año 78, se empieza a escribir con ese pacto que hacen los grandes capitales que empiezan a entrar en España a finales de los años 50, las grandes marcas, la Coca-Cola cuando llega y esas grandes empresas, los grandes bancos, con el fascismo y con la monarquía. El rey que nos deja Franco es un rey que vende a su padre y que este mismo verano le hizo un corte de mangas a su hijo, ¿no?, como asentamiento de ese poder totalitario que ha tenido a lo largo de 40 años hasta que una rotura de cadera se lo quitó. Porque esa es la realidad y para mí lo de la monarquía para cuándo también me preocupa el cómo. Aquí estamos hablando del proceso constituyente y yo creo que ese es el único camino. Los referéndums, que ahora poquito a poco la concienciación del derecho a decidir, que todos estamos cogiendo, el derecho a decidir también puede ser decidir no, puede ser decidir sí. Pero creo que en el caso de monarquía y república es un derecho a decidir que deberíamos ser expansivo porque es inclusivo, ¿no? Es algo que nos atañe a todos los españoles y creo que es un motivo que podría volver a unir a
a este país. Por ejemplo, el 2 de diciembre desde la Asamblea de Arganzuela se está empezando a organizar este referéndum y me parece que esa será la única manera, por ese pacto que se sigue ejemplificando. Y ahora, si queréis, entro en datos. Y es que, como ha explicado Julio, si en el Ejército no se hizo limpia, muchísimo menos se hizo en los cuerpos de seguridad del Estado, en la Policía y en la Guardia Civil. Muchos de ellos venían de ser hijos de militares, de ser hijos de jueces, de ser hijos del franquismo. Los jueces del franquismo, ¿qué pasó con ellos? ¿Desaparecieron? No, siguieron ahí, nadie les hizo nada, nadie les pidió responsabilidades a los del Tribunal de Orden Público, ahí siguieron cada uno en sus puestos. ¿Se hicieron demócratas de un día para otro? Por supuesto que no. ¿Y a los policías torturadores alguien les juzgó? Hemos visto que no. Hemos visto que la verdad judicial de este país dice que Billy el Niño es un héroe de la patria, igual que el comisario Villarejo. ¿Qué hizo el sistema para que Billy el Niño fuera un héroe de la patria? Le mandó a guardar los capitales, le mandó de jefe de seguridad de la Renault, ¿no? Entonces, ahí todos seguían, ¿no? El rey pactó con los capitales, se acabó el franquismo y ¿qué hicieron todos? El pelotazo, ¿no? Los policías cuidaron los capitales llenaban los bolsillos del rey y así es una cadena que funcionó estupendamente hasta que llegamos al AVE a la Meca y no sale. Y entonces los que dan las comisiones dicen, oye, ya no me funcionas. Ya no me sirve la monarquía. Y entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque la basura del rey la conocemos. O sea, a lo largo de un montón de años ha salido en un montón de sumarios. Conocemos a su amigo Manolo Prado y Colón de Carvajal, que acabó en la cárcel por ser su testaferro. Conocemos a Mario Conde, que también acabó en la cárcel por muchas cosas, pero entre otras cosas por dejar de ser su amigo. Conocemos que era el patrono de algunas empresas que han acabado investigadas por blanqueo de capitales, pero es que esa ley decía que igual que no se puede juzgar a Billy el Niño, el rey es inviolable. Bueno, Billy el Niño y el rey tienen muchísimas cosas en común, claro. Entonces, la verdad judicial dice que el rey no ha hecho nada de lo que todos sabemos que ha hecho. Por lo tanto, a la historia pasará con que fue un prohombre de la patria que nos salvó el 23F, y ahí se acaba la historia del rey. Eso es lo que no puede pasar. Entonces, es preocupante que todos esos medios, la guardiana de la transición, Victoria Prego, que durante 40 años supo que había una grabación en el fondo de Antena 3 donde decía tal cosa, y todo Antena 3, que sabía que en su fondo había tal cosa, creemos que un audaz periodista un día entró en el fondo de archivo de Antena 3 y encontró eso y sus jefes se lo dejaron sacar. Pues seguramente no. Seguramente ese mismo grupo de empresarios que estaban cabreados porque ya no les sirve la monarquía por el AVE a la Meca, dijeron, oye, creo que en el fondo de archivo de Antena 3 hay algo que viene muy bien. Entonces, tenemos que tener cuidado con el cómo también, cómo conseguimos traer la República, porque si no lo mismo, conseguimos una cosa que vuelve a ser otra transición ficticia. Volvemos a conseguir algo que no es. Tenemos que ser nosotros los que construyamos la República, porque si no vamos a acabar teniendo a Aznar de presidente de la República. Y esa está claro que no es la República que queremos construir. Entonces, el proyecto... Entonces, el proyecto constituyente empieza porque hay que ganar el legislativo, hay que conseguir cambiar las leyes, hay que conseguir que dejen de ser inviolables y hay que conseguir que ese proyecto constituyente seamos nosotros quienes lo dominemos y que no vuelvan a ser ellos quienes nos hagan la transición. Muchas gracias, Patricia. Y me da mucha alegría. Durante mucho tiempo, yo le contaba en uno de los libros, las mujeres fuisteis las que protagonizasteis las manifestaciones a favor de
de la amnistía, erais las que pusisteis en marcha las asociaciones de vecinos. En cambio, luego no estabais, nunca, porque los portavoces eran hombres. Y quiero hacer un recordatorio a Yone Belarra, que ha venido porque ella ha sido la mujer que ha dado la cara para defender los presupuestos que hemos logrado. Un aplauso. Gracias, Yone. Cuando tengo dudas, digo, a ver qué piensa Rafa Mayoral. Porque Rafa Mayoral no se equivoca nunca, porque sabe que prefiere equivocarse con el pueblo que tener razón sin el pueblo. Rafa Mayoral. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. La verdad que es un gusto poder estar en la Universidad de Podemos y poder hacerlo además en esta charla y decirle a Juan Carlos que sí, que yo me equivoco muchas veces, pero que de equivocarme sí que prefiero equivocarme en colectivo. Y hablando de la monarquía, la verdad es que había ahí una canción que me venía mucho a la cabeza de hace un tiempo, de un grupo de música que a algunos nos gustaba mucho, que decía aquello de que un rey no es rey por voluntad divina, sino porque sus antepasados se lo montaron divinamente. Y yo creo que es importante no perder la perspectiva, porque hay un momento de búsqueda de pérdida de la memoria, y entonces parece que la monarquía se instituyó el 23 de febrero de 1981 en España. Y la realidad es bien distinta, ¿no? La realidad, como se ha comentado antes, era bastante diferente. Y además se hacía y se decía, no solamente por la cuestión del 23F, sino incluso luego a partir de ahí se va construyendo además un relato de cómo, pues realmente no tenemos una Constitución, sino una carta otorgada gracias a la buena voluntad que tuvimos suerte, que tuvimos a un rey que era Juan Carlos de Borbón y Borbón, que decidió que, hombre, pues que mejor que los principios que había jurado él, los del Movimiento Nacional, pues era mejor, los principios franquistas, pues era mejor tener una democracia un poco más asentada, o que pudiera ser aceptable en el concierto europeo. Y eso, al final, lo que viene es a robarnos un poco la memoria como pueblo de cuál es el origen de las conquistas democráticas, de dónde viene el derecho de reunión, de dónde viene el derecho a la libertad de expresión, de dónde viene el derecho a la libertad sindical, de dónde viene el derecho a la huelga. Y eso, al fin y al cabo, de lo que nos están intentando privar es de una cuestión que es esencial, que es el principio de la soberanía popular, que es el que da el sentido a eso que llamamos patria. No hay patria sin pueblo, porque es el pueblo quien construye, quien hace la patria. Y eso creo que es algo que es importante decirlo en un día como hoy, cuando hay alguien que está un poco molesto con que, pues pueda haber algunas conquistas por parte de nuestro pueblo, conquistas concretas que levantan un poco el pie del cuello de la gente trabajadora en nuestro país y empiezan a decir que el Estado tiene que hacer algunas políticas en favor de las mayorías sociales, con ese aumento del salario mínimo, con el aumento de la cobertura de dependencia y con otras conquistas que se han arrancado en estas negociaciones presupuestarias. Y como siempre, aquellos que durante tanto tiempo se han llenado la boca de España, cuando llega este momento para debatir acerca de las condiciones de vida de la gente, miran a otra parte y no miran a nuestro país. Y hablan de la Comisión Europea porque les da vergüenza decir lo que están pensando.
y están pensando en Merkel y están pensando en Macron. Y cuando dicen aquello de que la Comisión Europea tiene que tumbar estos presupuestos, no están hablando de la Comisión Europea, están hablando de lo que están hablando. Le están pidiendo una intervención extranjera en contra de la voluntad popular, en contra de los representantes democráticos de la voluntad popular. Eso es lo que están pidiendo. Están pidiéndole a Alemania y a Francia que ataque España económicamente. Eso es lo que están pidiendo con esas declaraciones. Y eso no tiene nada que ver con la patria ni con los patriotas. Y se hablaba de la Corte, ¿no? Y yo creo que eso, la Corte ha variado, ¿no? La Corte durante muchos años eran pues unos señores nobles, los grandes de España, ¿no? Que decían, los Alba, aquellos que, bueno, pues han tenido todos esos privilegios de todo tipo durante todo este tiempo, ¿no? Pero todo eso empezó a cambiar durante el franquismo y ya se empezaron a dar los títulos nobiliarios a los prohombres de la economía. Aquel prohombre al que decía que no quería que su marquesado se pusiera un nombre, sino que se pusiera el nombre de la empresa, el marqués de Fenosa, no que decía, póngale usted el nombre de la empresa, y se lo pidió a Franco. Bueno, pues esa corte que se fue generando en torno al poder económico son los que han acompañado durante todo este tiempo al régimen monárquico. Y cuando se denunciaba y se ha denunciado acerca de que la corrupción es el sistema a través del cual las élites económicas se apoderan del poder político sin presentarse a las elecciones, hay que decir con total claridad quién ha abierto esa puerta durante todo este tiempo, quién no ha tenido la vergüenza de montarse en los barcos que le han regalado los privilegiados de este país y quién no ha tenido ninguna vergüenza en hacer parte del saqueo a las clases populares de nuestro país. Y yo quiero recordar las palabras de Valle Inclán cuando explicaba por qué vino la República a España y decía aquello de no echamos al Borbón por rey, sino que le echamos por ladrón. Y ahora lo que nos quieren privar lo que le quieren privar al pueblo es del derecho a saber si el hecho de que la jefatura del Estado sea inviolable y no responda ni ante el pueblo ni ante los tribunales es una herramienta idónea para la corrupción. Estamos hartos de hablar de corrupción, pero ¿quién es la X de la corrupción en nuestro país? Esa es la pregunta a la que hay que responder y por eso nuestra fuerza política planteó en el Congreso de los Diputados una comisión de investigación para que se investigue la corrupción de la monarquía. 95 diputados en un hecho inédito firmaban y pedían que hubiera esa comisión de investigación. ¿Y sabéis cuál fue la respuesta de los partidos monárquicos? Del PP, de Ciudadanos y del PSOE. No solamente que se opusiesen a la comisión de investigación, no solamente eso, tenían una mayoría asegurada si hubiera ido a pleno. Podíamos haberlo discutido entre todos, hubieran ganado la votación. Pero lo que no querían era que se hablase, porque les da vergüenza negar lo que es cierto a los ojos de todo el mundo. El rey está desnudo. Y con una maniobra torticera en la mesa del Parlamento bloquearon la posibilidad de que esto se hablase en el Pleno. No querían que pudiéramos hablar, no querían que la gente pudiera ver quién defiende la monarquía y quién está hoy diciendo que los intereses del pueblo están por encima de cualquier institución, incluida la jefatura del Estado. De eso no querían hablar. Y por eso, cuando les preguntamos, nos dicen, también lo ha dicho la vicepresidenta 2 veces, que en España no hay partidos monárquicos. Dígame a mí usted cómo mantiene usted una monarquía parlamentaria si no hay nadie que sea monárquico. La verdad que cuando lo dice, Casado le mira mal. Pero claro, a mí me daba la sensación de que esto es la versión antigua de aquello que mucha gente recordará, que era aquello de yo no soy monárquico, yo soy juancarlista. Pero claro, eso no se puede decir ahora, porque claro, te van a mirar mal. Entonces, buscan otros seudónimos para esconder la vergüenza de una contradicción in terminis. La contradicción, perdonadme, no está
entre la monarquía y la república. La contradicción está entre la monarquía y la democracia, si la jefatura del Estado se hereda o se elige por parte del pueblo. Ni más ni menos, que se dejen de historias. Y cuando se habla de la democracia y de quién trajo la democracia a nuestro país, y cuándo empezó la transición política, yo hace tiempo en Asturias recordaba algo, ¿no? Y es que nuestra fuerza política es hija de dos 15Ms, de dos, no solo de uno. Hay un 15M, el de 2011, cuando se ocuparon las plazas, cuando la generación de la que hablaba el informe Petras, condenada a la precariedad, dijo que no éramos mercancía en manos de políticos y banqueros y estaba señalando que las élites habían quebrado la democracia en nuestro país. Pero hubo otro 15M antes. En 1962, un ministro franquista tuvo que coger un tren e irse a Asturias a negociar con las comisiones elegidas democráticamente por los trabajadores y reconocer la capacidad de la gente trabajadora para organizarse de forma democrática. Ese fue el inicio de las conquistas democráticas en nuestro país. Ese fue el inicio de la transición política. Porque la transición política en nuestro país, la democracia y las conquistas democráticas no tuvieron padres, tuvieron madres y se llamaban huelgas, se llamaban manifestaciones. Eran las mujeres de la huelgona del 62 echando maíz en las carreteras para que la gente no fuera a trabajar. Ellos y ellas son las que trajeron las conquistas democráticas a este país. Y en esa pulsión constituyente que se produjo en los años 70, había una fuerza democrática impulsada por las clases populares y enfrente una fuerza reaccionaria encabezada por ¿quién? Vamos a preguntarnos quién encabezaba esa fuerza reaccionaria. ¿De quién era ministro Martín Villa cuando se hizo la carnicería en Vitoria? ¿De quién era? Ya no era de Francisco Franco, no quien era en ese momento el jefe del Estado. ¿Quién fue el muro de contención a las conquistas democráticas de nuestro pueblo? Y hubo que pactar con los espadones, y hubo que pactar con las élites económicas, y hubo que pactar porque estuvieron dispuestos y se recogió en un texto constitucional que la gente tenía derecho al trabajo, que la gente tenía derecho a la vivienda, que la gente tenía derecho a la educación, que la gente tenía derecho a la sanidad. Y se pactó y se aguantó y dijimos, un rey puesto ahí de figura decorativa, lo aguantamos si se garantiza los derechos de la gente trabajadora. No lo hicimos los que estamos aquí individualmente, lo hizo nuestro pueblo. Y consiguió grandes conquistas y hay que reconocerlas. Pero la realidad es que el pacto constitucional no lo han roto las clases populares. El pacto constitucional fue roto por las élites y ese pacto, esa ruptura, esa quiebra constitucional fue sellada con la reforma del artículo 135 que impone que antes que pagar a los médicos, que antes que pagar las prestaciones sociales, hay que pagar a los buitres financieros internacionales. La Constitución está rota, pero la rompieron ellos y es necesario plantear que el debate constituyente está abierto, que el proceso constituyente está abierto, que los marcos están rotos, que ha habido un cambio de gobierno, que se ha contenido el proceso de involución democrática, pero la amenaza sigue ahí. Y la amenaza, no penséis que está en las direcciones de los partidos, está en los consejos de administración de grandes empresas y de fondos buitre que se quieren apoderar de nuestro país y meterle la mano en los bolsillos a la gente trabajadora. No hay que olvidarlo porque es el reto que tenemos enfrente. Y sinceramente, creo que ya no son tiempos de miedos. Y decir que ahora se habla mucho de la unidad de España. Muchísimo. Se habla muchísimo de la unidad de España. La unidad de España. Pero la unidad de los pueblos en un proyecto común se hace por la voluntad de la gente que integra esos pueblos. Y negar eso es un absurdo. Y la realidad, cuando la jefatura del Estado, en esa labor de arbitraje y moderación que se planteaba antes, decide un 3 de octubre de hace un año, en vez de rebajar la tensión,
buscar tender puentes, lo que hace es legitimar una operación de castigo, como la que se hizo el 1 de octubre en contra de gente desarmada, de una forma injustificada e innecesaria. Injustificada e innecesaria. Y además, a través de su discurso, yo os pido que lo escuchéis de nuevo, que escuchéis el discurso del rey y luego cojáis los autos de Llarena, donde se plantean aberraciones jurídicas que no nos caben en la cabeza a nadie, como es la rebelión y la sedición contenidas en un procedimiento judicial. Eso es una aberración. Y eso lo único que nos está diciendo es que hoy una de las principales amenazas para la unidad de España es la corona. La realidad es que ayer el Parlamento catalán planteaba que están por abolir la monarquía y por instaurar la república. Sería posible, sería mucho más fácil llegar a un acuerdo de proyecto común entre todos los pueblos de España sin tener el obstáculo de la corona, que lo que plantea es la imposición frente a la democracia. Y ya por concluir, sinceramente creo que cuando abordemos los procesos políticos tenemos que tener mucho cuidado, la gente que militamos en partidos políticos. Yo creo que es necesario que recuperemos y que impulsemos mucho más qué es lo que supone militar en política, que es ese tiempo disponible del que disponemos todos y todas, en el que tenemos la capacidad de decidir a qué dedicamos nuestro tiempo y decidimos colectivamente dedicarlo a cambiar el mundo. Creo que cuando hablamos de los procesos políticos, cuando hablamos de un proceso constituyente, tenemos que poner en el centro la vida de la gente, pero al mismo tiempo no podemos caer jamás en la tentación de decirle a la gente que le vamos a solucionar los problemas. Nosotros hacemos parte del proceso político de empoderamiento popular para rescatar la democracia de los buitres financieros. Eso es lo que nosotros estamos planteando en este país. Y eso significa ser humildes, tener los oídos muy abiertos, ser capaces de aprender de las luchas de nuestro pueblo, ser capaces de aprender de que cuando la gente se suma, cuando la gente empuja, las cosas cambian, los de arriba se tambalean, porque sí se puede. Llevamos casi 5 años, y 5 años diciendo algo que cuando lo empezábamos a plantear al comienzo sonaba raro. Decíamos en los mítines, si nos vais a votar para que os demos lo que ya nos da ni el PSOE ni el PP sin más, no nos votéis. Votadnos si vais después a acompañarnos en las peleas, porque si Jone, Pablo Echenique, Rafa, Noelia, todos los compañeros y compañeras han podido pelear unos presupuestos para las mayorías, era porque estaban los pensionistas en la calle, porque estaban las mujeres en la calle. No hay cambios. No hay cambios solamente en las instituciones. Después de escuchar a Rafa, yo he dicho, bueno, ya hemos acabado con los Borbones, que pasen los Austrias si se atreven. Bueno, tenemos un ratito para preguntas vuestras, así que adelante. No sé si el micrófono está por ahí. ¿Tienes tu micrófono? Ah, pues aquí hay otro. Pues nada, vuestra es la palabra, adelante. Bueno, se me ha quedado clarísimo que Rafa no es monárquico. Y yo que soy nieto de fusilado, lo que pienso es que cuando hablamos de república o cuando hablamos de no monarquía, que otra forma de hablar de república, no monarquía, no tenemos, mucha gente piensa en el 36 y el 36 ya pasó. Lo que tenemos que pensar es en la república del siglo XXI. La república del siglo XXI que tiene que traer derechos y tiene que traer muchas luces. Muchas gracias, Ciudadano Coy.
Aquí hay otro micrófono. ¿Por ahí tenéis? ¿Se oye? Sí. No se te ve, pero se te oye. Dale, dale. ¿Ya está? Sí. ¿Hablo? Vale. Bueno, que estamos hablando de... Que me ponga de pie. Hola. Bueno, es que estamos hablando de las 4 heridas que tiene España. Estamos hablando continuamente desde hace tiempo, ¿no? Entonces, a mí me falta las relaciones que puede tener las crisis territoriales o la crisis territorial con la corona, con la social, con los poderes económicos. O sea, no hay ninguna conexión entre las divisiones territoriales y los reyes, tradicionalmente incluso. Nunca hablamos de eso. ¿Y desde cuándo España es plurinacional y está reconocido? ¿Y desde cuándo estas cuestiones se siguen colando en los programas y en las constituciones como nacionalidades o como coronas o como tantas cosas que nos han colado en esta Constitución, pero que es que ya, en fin, como ha pasado el tiempo, pues nos damos cuenta, ¿eh? ¿Por qué ahora España es plurinacional? ¿Quién lo reconoce? ¿Qué organismo internacional? ¿Qué legislación? Gracias. ¿Y qué pueblo lo quiere? ¿Lo quiere nuestra gente? No lo hemos votado. El programa de Podemos hablaba de nuestra patria es la gente. No hablaba de nuestras patrias, ni de nuestros pueblos. Puede que lo queramos, o puede que queramos unos pueblos hermanados en civismo, no en etnicismos o en territorialismos. Vale. Gracias. Está bien, gracias. Más. Pau. Hola. ¿Qué? Álvaro. Por aquí. Aquí. ¿Qué? Pau, pues ¿nos ayudas con otro micrófono? Ah, tú estás por aquí, sí. con otro micrófono por aquí. Buenas. Que mi pregunta va porque yo creo que el gran problema que tiene para la República hoy en día es que siempre se asocia con la izquierda. O sea, la República, porque claro, si la República fuera un tema transversal, digamos, como hoy es el feminismo es más transversal que la República, entonces mi pregunta va, ¿cómo hacer que la República no se vea solo que sea una república de izquierda, sino también que también la vea la derecha? ¿Cómo es posible que se vea atraída por la idea de la república? Gracias. Gracias. Perdona, me dicen las compañeras de producción que no hay tiempo para más preguntas porque quedan 10 minutos. ¿Ah, sí? Entonces... Será y media, ¿no? Damos la palabra para que contesten. Perdona. ¿Alguien cree que si no habla se puede hundir la bóveda celeste? Venga. Pero ¿estás convencido de que se hunde la bóveda celeste si no la haces? Bueno. Hola, me llamo Jesús. Trabajo en las Fuerzas Armadas. ¿Dónde pone en la Constitución que lo del ejército se hereda? ¿Que lo del ejército? Se hereda. Se hereda. ¿Alguien ha entendido la pregunta? Nadie ha entendido la pregunta. Se cae la bóveda celeste. ¿Por qué la jefatura del ejército se ha heredado? Ah, vale. Por la puta cara. Venga, gracias. Pues venga. Un minutito y que cierre Paco, venga. Bueno, yo creo que justamente hablábamos de eso, ¿no? Cuando planteaba la compañera la posibilidad o no de si había afectado o no había afectado la monarquía a la cuestión territorial o a la cuestión social. Yo he intentado precisamente tocar eso, ¿no? Tocar los vínculos que tiene la monarquía con el poder económico de este país, que son históricos y que hacían parte precisamente de todo ese historial que se puede recorrer, que está publicado en diferentes medios, pero que no ha podido ser discutido en ninguna institución del Estado, ni en el Congreso,
ni en los tribunales acerca de la vinculación precisamente con el poder económico que ha saqueado a las clases populares durante todo este tiempo y con la corrupción. Y al mismo tiempo con la cuestión plurinacional. Y cuando hablaba de la cuestión plurinacional me refería precisamente a eso, en que es uno de los límites que se imponen a la posibilidad de conformar el Estado como quiera el pueblo. Y eso es algo de lo que precisamente por la propia ordenación de la Constitución se nos impide. Pero yo creo que, por encima de todo, lo peor de la monarquía es la omertá, la ley del silencio que está impuesta desde hace mucho tiempo y que se ha ido rompiendo muy poco a poco, pero que desgraciadamente todavía no hemos conseguido romper en las instituciones para poder hablar en serio de para qué ha servido. Nosotros se lo dijimos a los partidos monárquicos. Si estamos convencidos que si hay una comisión de investigación sobre la corrupción en la monarquía, pues los partidos monárquicos serán los primeros interesados para acreditar que todo lo que se dice acerca de los vínculos de la monarquía con la corrupción son falsos. Sinceramente, creo que el silencio y la omertá hacen parte de una lógica del vasallaje. Y también, por terminar, con otro grupo de música de cuando yo era un poco más joven, que decía aquello de yo no quiero volver a ser uno más de sus vasallos, yo no quiero volver a ser un siervo de los del rey. Me gustaría contestar al chico que ha hablado de extender lo de la monarquía, porque está claro que para que un referéndum sea legítimo tiene que haber porcentaje de no y porcentaje de sí. Extender la monarquía a la derecha. Yo creo que en España tenemos un problema, y es que la defensa de los derechos humanos y los derechos civiles es ser de izquierdas, ¿no? O sea, parece que la derecha no puede defender los derechos humanos y los derechos civiles. Y esta frase que acabo de decir yo y que podéis compartir no es mía, es de Juan Luis Cebrián, que es un señor de derechas, ¿no? Entonces se la contó a un señor que se llama Jordi Évole, que supuestamente es un tío de izquierdas, ¿no? Todo relativo en esta vida. Y se la preguntó porque le dijo, ¿y usted por qué sacaba portadas en El País sobre el aborto y demás? Y le dijo Cebrián, pues porque la defensa de los derechos civiles y de los derechos humanos no es de derechas ni de izquierdas. Pues exactamente, la búsqueda de la monarquía o de la república, en este caso la búsqueda de la república, no es un patrimonio de la izquierda, no es de derechas y de izquierda, es una cuestión de democracia, y la democracia es de todos. Sí. Perdón. ¿Se oye? Ahora sí. Respondiendo a la pregunta si el mando supremo de las Fuerzas Armadas se hereda, es evidente que no. Quiero decir, el mando supremo de las Fuerzas Armadas, lo que dice la Constitución, es que es un poder simbólico y lo es como es el del jefe del Estado, el presidente de la República Francesa. Lo que sí decimos aquí, como se ha dicho en el Parlamento catalán, es que la monarquía es una institución caduca, que significa en el diccionario que es anticuada y pasada de moda, y que es antidemocrática, que significa que no es elegido democráticamente. Gracias. Paco. Un cierre, un comentario. Bueno, a mí no me han hecho ninguna pregunta, pero como estamos aquí en época de demolición, pues voy también a demoler no solamente a la cuestión monárquica, sino a la cuestión republicana en un aspecto. Es decir, a veces se dice, bueno, si no hay monarquía habrá república y habrá jefe del Estado monárquico. Yo creo que una cuestión muy interesante sería también suprimir, ya que soy profesor de Derecho Constitucional, la figura que es una especie de monarquía republicana de los presidentes de república absolutamente obsoletos y inanes también, ya que no tienen ninguna función y solo sirven para colocar a modo de cierre del sistema, que a veces entorpece precisamente decisiones y voluntades alternativas a determinado tipo de figuras, generalmente muy mayores, durante un espacio de tiempo abundante y sin que haya sido votados directamente por la ciudadanía. Es decir, Aznar de presidente de la República, yo creo que la presidencia de la República en los regímenes parlamentaristas debería desaparecer como jefatura del Estado y ejercerla los primeros ministros, los jefes del Ejecutivo, los presidentes del Gobierno, sin más. Porque también
vuelvo al argumento de la economía institucional, así nos ahorraríamos una institución más que, repito, no tiene ninguna función en Europa, salvo ser cierra del sistema de poderes fácticos en múltiples ocasiones. Y me remito al veto de Mattarella a Savona, un ministro puesto en el último gabinete italiano, que era de lo poquito bueno que había en la propuesta que se hizo para la formación del nuevo gobierno italiano, porque era un tipo profundamente antineoliberal, profundamente anti-Unión Europea en el sentido ortodoxo que la conocemos, y que hizo el presidente de la República Italiana vetar a dicho ministro porque ejercen, repito, la mayor parte de ellos, y para eso están ahí, de cierre del sistema de los poderes fácticos. Gracias, Paco. No hay democracia cuando hay cosas que son intocables. No hay democracia cuando nos dicen que pueden montar un santuario aquí al ladito para celebrar al dictador Franco cuando todavía hay 114.000 españoles en zanjas, cunetas y fosas comunes asesinados por ese genocida. Si no somos capaces, como democracia, de impedir eso, algo estamos haciendo mal. De la misma manera, sabéis que fue un socialista, Bono, con implantes capilares visigóticos, el que se le ocurrió ni más ni menos que sacar de los sótanos del Museo del Prado los cuadros que había pintado en la tapa de Isabel II de Cánovas del Castillo, retratos de los reyes visigodos. Y están en el Parlamento, donde ejerce Rafa Mayoral. Menos mal que allí no hay aluminosis visigótica, ¿no? Que sube y luego de repente dirías, ¿qué me está pasando, no? Resulta que Bono saca los cuadros de los reyes visigodos y están colgados en el Parlamento español. No está ningún Boabdil, ningún Yusuf, ningún Mohamed. O sea, parece que la historia de España viene de los visigodos. Pero no solamente está Alarico II, que nunca pisó en la península ibérica. Pero da igual. Hay toda una construcción mentirosa que sabéis que intenta vincular a Recaredo, ¿no? En el 587, si mal no recuerdo, es cuando deja el arrianismo y se hace católico, e intentan implicar a Recaredo con Don Pelayo, cuando no había ningún tipo de vinculación, pero necesitan plantear que la monarquía española viene de Don Pelayo y es católica. Es un arcano, está escondido en las profundidades de una historia que no se puede tocar. Y fijaos, ahí aparece siempre ese elemento intangible, la monarquía, la iglesia, los visigodos, Dios, el sursum corda. ¿Quién va a tocar eso, no? Siempre cuento que cuando yo estudiaba en la Facultad de Políticas en quinto, nos explicaban en clase que vencimos a los malvados árabes gracias a la Virgen de Covadonga. O sea, que se lió a pedradas con los malditos árabes, ¿no? Claro, y esto lo dictaba Valdeavellano, que era un discípulo de Ortega y Gasset, ¿no? Y claro, y encima para darle una pátina científica, decían que habían entrado X árabes y que había habido un censo posterior y habían desaparecido los árabes del censo. Ergo, la Virgen los había matado a pedradas. Yo, que era un jovencito inquieto, me había leído un libro de Vigil que se llamaba La formación del feudalismo en la península ibérica, donde se habían tomado la molestia de leer los textos árabes. Historiadores que leían los textos árabes. Y claro, resulta que la capacidad de los barcos era infinitamente menor que la que habían manejado los textos cristianos. Por tanto, no es que hubieran desaparecido, sino que nunca habían entrado. Yo le cuento esto a la profesora, la discípula de Valdeavellano y de Ortega, se me queda fijamente mirando y me dice, ¿pero qué pasa, que tú estuviste allí? Compañeros y compañeras, hay algo muy claro. La monarquía en España no le queda mucho si nosotros estamos aquí. Muchas gracias. En un rato... En un rato vamos a tener aquí dos actos. Uno es el pregón de Madrid al cielo con Julio y después el debate. Así hacemos el cambio con... A mí no sabéis la alegría que me da decir que van a estar aquí
4 mujeres responsables de todo lo bueno que está haciendo Podemos. Noelia Vera, Idoia Villanueva, Sofía Castellón y Yone Belarra. Os veo aquí en media hora.